ese momento el tema de la política exterior y la Guerra Fría. Yo debo decir que la figura emblemática que caracterizó todo el principio de los proyectos guerreristas en toda América Latina, Ernesto Che Guevara, había fracasado en el proyecto revolucionario en Bolivia. Y su asesinato, evidentemente, hacía poco efectiva la posibilidad de que otro proyecto de carácter revolucionario ganara el poder político. Y cuando Francis Camaño llegó a la República Dominicana, no estaban las condiciones objetivas ni subjetivas dadas para él triunfar en ese proceso. Llegó con 9 hombres, todo el mundo sabe lo que pasó, asesinaron. Es decir, ese proceso activó una confrontación que ya existía entre Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Y yo lo relato en el libro. Juan Bosch dijo que ese cadáver no era de Francis Camaño, que lo habían traído frisado de Venezuela. Evidentemente, se generaron acusaciones entre ambos y eso terminó en diciembre de 1973 con la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Y Juan Bosch se va del PRD bajo el argumento de que era imposible coexistir con Peña y con una parte importante del liderazgo, y el PRD en ese momento, entre diciembre del 73 y mayo del 74, construyó una opción electoral importantísima. Y miren las características de la República Dominicana, que se parece a cualquier país nuestro. Yo siempre he dicho que si García Márquez hubiese nacido en República Dominicana, escribe 100 años de soledad perfectamente. Miren las contradicciones de la vida. El PRD elige un candidato, Antonio Guzmán, hacendado, había sido ministro de Agricultura del gobierno de Juan Bosch, pero miren las contradicciones de la vida. El candidato vicepresidencial era un señor que estaba exiliado en España, y era nada más y nada menos que Elías Wessing, quien 8 años antes había sido el jefe de la acción militar contra Francis Camaño y la Fuerza Democrática del país. Pero el genio táctico del doctor Peña Gómez lo que hizo fue que activó el circuito de la coalición, porque él estaba consciente de las dificultades que implicaba ganar solo. Y en países como los nuestros es muy difícil ganar solo. Hay que construir alianzas políticas fundamentales, sin rigidez, con apertura y con inteligencia. Pero bueno, esas elecciones iban rumbo a celebrarse. Repito, el candidato vicepresidencial en el año 1974 era un hombre que no pudo ir a la República Dominicana porque estaba en el exilio en España. Finalmente se van las elecciones y 48 horas antes de las elecciones el PRD, con todas las posibilidades de ganar, se retiró del proceso electoral porque no había condiciones para ese proceso. Y Balaguer se impone de nuevo en el año 78 y gobierna desde el 66 al 70, del 70 al 74, y evidentemente su ciclo 74-78 comienza. ¿Qué había cambiado entre el 74 al 78 en la República Dominicana? El internacional, porque yo siempre apelo a esos factores, porque decía Ciro Alegría que el mundo era ancho y ajeno, y hay que entender el mundo más allá de las fronteras. En Estados Unidos, así como los dos procesos anteriores, el peso específico de la Guerra Fría tuvo su impacto electoral en la República Dominicana. En los Estados Unidos había ganado las elecciones un político liberal, Jimmy Carter. Y Carter, que era de Georgia, que había trabajado con el tema de derechos humanos, que había tenido de frente el tema de la discriminación, los excesos, llegó al poder de los Estados Unidos y se constituyó en un promotor del concepto de derechos humanos. Derechos humanos que ya eran importantes en la República Dominicana porque José Francisco Peña Gómez había ido a Washington a denunciar los excesos de la banda colorada. Y los liberales de Washington tenían una idea muy clara de que en la República Dominicana se violentaban derechos fundamentales. Pero hay un acontecimiento realmente importante que mucha gente no olvida a la hora de calcular resultados electorales. Y es que entre el año 1974 y 78 en la República Dominicana se puso de manifiesto la primera crisis de carácter petrolera en el mundo mundial. ¿Por qué? Porque la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, generó su primera crisis. Porque una guerra entre Medio Oriente e Israel, evidentemente que se llamó la crisis de Yom Kippur,
Y esa crisis condujo a que los países miembros de la OPEP dijeran: todo el que no se alineó con nosotros, vamos a disparar los precios internacionales. Eso tuvo un impacto en toda América Latina. Y porque ya en ese momento el doctor Peña Gómez había incorporado al PRD a un ámbito internacional, había desmontado la tesis del concepto de revolución democrática, había asumido el PRD como parte de la socialdemocracia. Esos acontecimientos lo han empujado normalmente frente a un desgaste natural del doctor Balaguer. Y cuando llegan las elecciones, la combinación fue Guzmán-Magluta. Guzmán candidato presidencial, Jacobo Magluta candidato vicepresidencial, el doctor Jorge Blanco, senador por la capital. Y un acto de compactación, un proceso de convención que se celebró en el Centro de Tallistas en octubre de 1977, ganó Antonio Guzmán, su compañero Roberto Magluta, y el doctor Jorge Blanco fue candidato a la senaduría por la capital, y eso compactó el partido. Cuando el partido fue a las elecciones, se ganaron las elecciones, pero no se ganaron en el buen ejercicio democrático. Se ganaron dentro del marco, no sé si el término es propio aquí en Puerto Rico, acuérdense que yo tengo un doctorado por mosquitero en materia de puertorriqueñismo, pero nosotros decimos marrullería. Evidentemente se ganaron las elecciones porque el pueblo salió a votar, pero el doctor Balaguer, con sus habilidades naturales y por el temor legítimo que tiene un gobernante que se dilata tantos años en el poder, tenía miedo a la justicia. Y se generó en el proceso de victoria electoral una decisión sin precedentes en la vida política dominicana, que se llamó el fallo histórico, que fue una falsificación de una gaceta con resultados electorales que impedía que 4 senadores del PRD ganaran buena liga, hicieran una mayoría en el Senado y por vía de consecuencia controlaran la justicia. Hasta ese momento en el país, la justicia la designaban los jueces. Sí, eran los jueces, pero a su vez, quien los elegía eran los senadores. Y como los senadores podían ser una mayoría de un partido adverso al doctor Balaguer, él entró en pánico. Y evidentemente se hizo una maniobra en la que el PRD ganó el poder. Guzmán fue presidente electo, Magluta vicepresidente, pero la mayoría senatorial se quedó en manos del Partido Reformista. Digo reformista porque hasta ese momento no era social cristiano. Y el Partido Reformista se llamó Partido Reformista porque Balaguer fue un admirador de Santiago Guzmán Estrella, un gran orador que había iniciado del país. Y había fundado un partido con esas características y por eso le llamó Partido Reformista. Después le puso social cristiano. Pero bueno, gana Antonio Guzmán la presidencia de la República. ¿Y qué pasó en esos 4 años? Lo que siempre pasa cuando la política se hace irracional. El doctor Peña Gómez importó una tesis de Europa, las llamadas tendencias electorales. Y las tendencias eran grupos internos en las organizaciones que impugnaban, postulaban, promovían, estimulaban aspiraciones. En Europa el concepto de tendencia tiene un concepto totalmente ideológico. Por ejemplo, usted va al Partido Socialista Obrero Español en España, bueno, y Felipe González tiene unas ideas. Rodríguez Zapatero tiene sus ideas. Alfonso Guerra, que era el compañero de Felipe González, tenía sus ideas. Eran corrientes ideológicas, tendencias. Pero en la República Dominicana, ese intento del PRD se malinterpretaron. Y las llamadas tendencias nunca fueron ideológicas, sino personales. Y la gente comenzaba a promover al suyo. Y esa distorsión del concepto de tendencias llegó a niveles de radicalización terrible. Y si bien es cierto, gobernó por 4 años Antonio Guzmán y Magluta, el proceso de competencia interna eligió al doctor Jorge Blanco, abogado, prominente de Santiago, que había sido miembro del Partido Unión Cívica Nacional en Santiago, pero una figura de condiciones, sin lugar a dudas, potables para la coyuntura. Y Jorge Blanco ganó las elecciones, pero las contradicciones fueron tan duras y tan terribles que eso fue erosionando el espíritu de solidaridad. Mientras eso pasaba, Balaguer, declarado injustamente muerto político, porque en América Latina, yo digo
que cualquier país se parece a República Dominicana, pero República Dominicana no se parece a ninguno. En cualquier país, tú ves ciclos políticos y la gente termina y se va. Qué sé yo, Clinton da charlas, Obama también, Felipe González da charlas, Zapatero también. En Europa Mitterrand daba charlas. En América Latina no. En el caso específico de países como los nuestros, las figuras se dilatan demasiado tiempo. Y evidentemente el doctor Balaguer, frente a los errores del PRD, comenzó a acumular energías. Y aunque el PRD gobernó 78-82, 82-86, yo lo consigno en el libro, un acontecimiento en el año 1984 marcó el quiebre del respaldo popular del PRD. Se llamó la Poblada de 1984, lo explico rápido. En América Latina había una tendencia de crisis y sobre todas las cosas, el presidente López Portillo en México, con la crisis del tequila, no pagó la deuda. Y eso generó un efecto inflacionario en toda la región e impactó en la República Dominicana. Y el gobierno de ese momento hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se llamaba el Acuerdo Sombra. Era una Semana Santa, yo estaba jovencito, y el doctor Río Blanco firmó el acuerdo, y cuando la gente regresó de Semana Santa, los precios de los artículos de primera necesidad se quintuplicaron, la gente salió a la calle y hubo una matanza. Eso se llamó la Poblada de 1984. Ese acontecimiento debilitó la base popular del PRD y la gente comenzó a mirar a quien en el año 1978 muchos creían muerto. Pero en política los muertos es cuando usted lo entierra físicamente. Entonces, frente a eso se genera una competencia interna en el PRD. Mi líder histórico, el doctor Peña Gómez, pienso que en algún momento tácticamente no entendió que era un instrumento de la confrontación. Y llegaron las elecciones, Balaguer, por un lado, con Carlos Morales Troncoso, un empresario que se desarrolló en Central Romana, en el este del país, con su compañero de boleta. Y Magluta presentó a un candidato, don Nicolás Vargas, empresario de Santiago, vinculado al mundo licorero, pero sin ningún peso específico, porque es una maldición de los políticos tradicionales resistirse al talento del otro, obstruirle el paso. Y en esa dirección se celebraron las elecciones. Una Junta Central Electoral, el doctor Jorge Blanco designó lo que se llamó la Comisión de Asesores Electorales, el CAE, que era un grupo de ciudadanos con prestigio innegable, con reconocimiento social innegable, pero que literalmente sustituyó al órgano, la Junta Central Electoral. Y en medio de un recuento entre votos, el presidente de la República en ese momento, doctor Jorge Blanco, dijo, citando incorrectamente a Gustavo Adolfo Bécquer, tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se mueve, ¿sabes tú dónde va? Lo que revelaba que era una puñalada artera al candidato de su partido, mal presumiendo que si aniquilaba a Magluta, él podía regresar en el 90. Y en la única actividad donde la aritmética no existe es en la política. La aritmética 2 por 10 son 20, pero en política 2 por 10 son 84. Entonces ese cálculo errático provocó la vuelta del doctor Balaguer al poder. ¿Qué diferencia, y lo coloco en el libro, qué diferencia existió entre el año 86, 96, los 10 años de Balaguer, que es el ciclo donde yo cierro el libro con la victoria de Leonel Fernández, y los primeros 12 años? Bueno, la sociedad dominicana había cambiado. El alimento democrático había generado una conciencia y un sedimento en la sociedad de que no era posible volver a los métodos de antes. Y salvo de la desaparición de Narciso González, evidentemente esa administración no tuvo la cuota de sangre, al igual que entre el 66 y el 78. Es justo decirlo, porque repito, esto es un ejercicio estrictamente académico, intelectual, que no tiene que ver nada con mis pasiones partidarias. ¿Qué pasó entre el año 86? Balaguer volvió al poder. Evidentemente, más que su éxito electoral fue la división de la oposición.
Y esa oposición, producto de la confrontación interna, entre el año 86 y el 90, el Partido Fundamental se dividió. Al igual que pasó en el 73. Y se construyeron dos partidos del mismo vientre, PRI y BIS. Mientras eso pasaba, el PLD y Juan Bosch, porque en la historia política dominicana hay una tradición bipartidista. Bipartidista. Y cuando hay una situación excepcional, la gente vota en la dirección coyuntural, pero la gente vuelve al ritmo bipartidista. ¿Qué pasó en el año 1990? Que se presentó el PLD, que era un partido fundado por Juan Bosch en el año 1973. Pero miren esa tendencia. Juan Bosch eligió de candidato vicepresidencial a un señor que no lo conocía nadie. Apellido Hernández de Santiago, vinculado al mundo de la joyería. Hermano de Marisol, la que era esposa de Félix Solá. Es una actitud reiterada de que no le gustan los relevos. Cuando eso pasó, vino un proceso electoral cerradísimo, donde Juan Bosch recibió la mayoría del voto histórico PRD, cometió un error táctico de no aceptar el respaldo puro y simple de Peña Gómez y Magluta, porque él entendía que ganaba solo, y nunca se gana solo. Y cuando llegaron las elecciones, Balaguer se salió con la suya. En el año 1990, de nuevo se robó las elecciones. Hay un libro del embajador Graham que habla del robo del 94. Pero hay una tendencia histórica en cada una de las victorias del doctor Balaguer, donde hay un acento especial y unas comillas muy singulares, donde revela que el proceso no fue muy transparente. Bueno, ¿cuál fue el inconveniente? Que en el marco de la disputa de ese proceso, el director del centro de cómputo del PLD, que se decía ganador, Víctor Grimaldi, un periodista importante, economista de formación, dijo que en el centro del PLD había ganado el Partido Reformista. No había alegatos o ironías de la vida. Esa persona que dijo eso, 3 años después era designado Contralor General de la República del gobierno de Joaquín Balaguer. Evidentemente, Balaguer se inaugura en el año 90 en el marco de una crisis profundísima. Tenemos una crisis con el vecino país, hay una crisis económica significativa. Los que recuerdan eso, y no me vengan así porque les puedo calcular la edad de hace mucho ya de eso, recuerdan las largas filas para combustible, porque había un bloqueo al presidente Cedras en Haití y había una restricción fundamental. Yo recuerdo que yo salí a estudiar a Estados Unidos en medio de esa crisis y en mi casa había un carrito Lada, azul, que comprarlo era el camino más corto, lo que siempre venimos de abajo, pero sobre todo la cosa era un ejercicio físico, porque hacer los cambios en ese carro mecánico era 2 horas de gimnasio. Y yo recuerdo que para tener el carro lleno de combustible yo tenía que hacer fila, pero tenía que irme a las 3 de la mañana para esperar que la fila me permitiera hasta las 7 y hacía 4 y 5 horas de fila. Es decir, los dominicanos tenemos una experiencia en fila fundamental. Bueno, hay que ganar las elecciones, pónganle comillas, y comienza el proceso 90-94. Hay un acontecimiento importante que yo lo consigno en el libro, y es que Juan Bosch llamó a Manuel Polanco Salvador, que después ocupó la condición de jefe de ejército en el gobierno de Hipólito Unanue, y era coronel, es el testimonio de Manuel Polanco en el libro, y le dijo: venga acá, joven, mire. Juan Bosch lo llamó, y dice él, me confiesa, que él era un oficial superior, y que Max Puig, que era senador de Puerto Plata, le dijo: Juan Bosch te quiere ver. Dice: Juan Bosch, el coronel, qué raro, esto es un gancho. Y se puso un lapicero y le grabó la conversación. Y habló con el jefe del DNI y le dijo: mira, Juan Bosch me mandó a buscar. Y él le dijo: no, escúchalo. Y Juan Bosch le dijo: mire, yo quiero que usted sea la cabeza de la sonada militar, porque Balaguer se va a robar las elecciones. O sea, ya vos tenías conciencia de que Balaguer se iba a robar las elecciones. Y me dice Manuel Polanco Salvador que Balaguer le dijo: convócanlo a mi despacho. Y le pusieron la cinta donde Juan Bosch ya sabía que iba a haber una sonada militar. Y que Balaguer se moría de la risa. Ay, Juan Bosch siendo Juan Bosch, Juan Bosch siendo Juan Bosch.
Bueno, con Bosch fue una contienda, pero él sabía que le iban a robar las elecciones, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Bosch no tenía mando militar a su servicio, no tenía una estructura militar que le respondiera. Y por eso entre el año 90 y 94, José Francisco Peña Gómez y el PRD se dedican a construir una relación con el mando militar. Manuel Polanco Salvador, José Miguel Soto Jiménez, todo ese grupo, un amigo de nosotros que fue jefe de la policía, Jaime Marte Martínez, que eran militares, pero que tenían simpatías con el PRD y estaban preparándose frente a cualquier acontecimiento. Bueno, entre el año 90 y 94, Balaguer maneja el país en el marco de una carencia terrible, pero cosas de la vida, los caudillos, se presentó otra vez en el 94 y fue un programa de televisión muy importante con Roberto Saladín y Marilena Núñez, y le preguntaron que si él no sabía que él estaba ciego, que él no podía gobernar, y él dijo: yo no voy al palacio a ensartar agujas, yo voy a gobernar el país. Lo que era un reconocimiento de que él sabía que estaba limitado, porque él quería seguir gobernando. Ese proceso fue uno de los procesos caóticos, repito. Yo refiero al libro del embajador Graham sobre el fraude electoral y otro de Aristino Núñez Collado también que escribió sobre el fraude. Y en ese proceso, técnicamente, el PRD obtuvo mayoría. Pero de nuevo, Balaguer hizo una marrulla. Y la presión internacional, Clinton era presidente, miren las coincidencias de la vida, cada vez que hay una marrulla, que hay una restricción, que porque un presidente demócrata estaba, era en su momento Carter, ahora era Clinton, y se hizo algo dramático en la República Dominicana, digno de una novela. Se dividió el periodo constitucional en 2 y 2. Y Balaguer pactó con Peña Gómez en principio, que eran 2 y 2. Como un juego de dominó, cosa insólita en la política, porque no había un marco constitucional para eso. Bueno, y ese 2 y 2 fue un acuerdo que se garantizó frente a la Iglesia Católica, su eminencia reverendísima, Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, 1, la OEA 2, y varias figuras importantes del país, donde el compromiso era elecciones en 16 meses. No, 18 meses. 45%. Y cuando fueron a la modificación constitucional, un personaje, senador del momento, que ya no está en el mundo de los vivos y es casi vecino de ustedes porque está muy cerca de aquí, fue al Congreso y modificó el compromiso. Y lo que eran 18 lo transformó en 24. Y lo que era el 45% lo puso en 50 más 1. Repito, eso no es un nombre porque él está en el mundo del más allá. Y esas condiciones generaron una dificultad que se iba a agravar por una crisis de salud, doctor Peña Gómez. Miren, nada es tan cómodo que ver los acontecimientos después que pasan. Eso le pasa como los que nos gusta el baloncesto. La gente dice: pero ¿por qué penetra tan fácil? ¿Por qué tú lo dejas tirar? Porque era diario. ¿Por qué te donkeó? Pues defiéndelo. Es muy cómodo. Eso pasa con los análisis de la política o de cualquier acontecimiento. De verdad, yo creo que el país se perdió la oportunidad de un gran presidente, doctor Peña Gómez. Pero la otra verdad era que la situación de salud del doctor Peña Gómez era una bomba de tiempo. Ese es el acontecimiento objetivo. Porque a posteriori se demostró la pasión y el compromiso de todos y de todas de generar las condiciones para que un presidente con las características del doctor Peña Gómez llegara al poder. Todos lo hicimos con entusiasmo, pero su situación de salud generaba un riesgo hasta de carácter constitucional. Hay muchas teorías que se han desarrollado al respecto. Yo lo consigno en el libro, de que por qué no cambió de candidato vicepresidencial, que la figura de Fernando Álvarez Bogar es una turbación. Esas son teorías políticas. Teorías. La verdad es que entre el 94 y el 96 dieron un aliento, y un doctor Peña Gómez, en una crisis de salud, generó que el proceso de segunda vuelta del 94, pactado en principio por 18 meses y 45%, terminara 24 meses y 50 más 1. ¿Y qué hizo
el doctor Joaquín Balaguer. ¿Se defendió? Nadie que me conozca puede creer que yo defiendo a Balaguer. Yo estoy haciendo una cronología de acontecimientos. Y en el 96, el doctor Peña Gómez preservó a Fernando de candidato vicepresidencial. Y Balaguer apoyó, comillas también, a un candidato, a Cinto Peinado. Empresario, sin destrezas de la política, con un evidente nivel de sensibilidad, que colocó su fortuna personal al trabajo político, eso hay que reconocerlo, pero no tenía la piel de político y parecía un contestatario frente a Balaguer. Y Balaguer le dejó que fuera candidato y Jacinto buscó a una jovencita empresaria también, Maribel Gasó, y la colocó de candidata vicepresidencial. Evidentemente, el que le gustan las aritméticas en política se dará cuenta cuando ve los resultados electorales, y yo lo consigno en el libro, que hubo un desplazamiento del voto histórico reformista hacia el PLD, porque se construyó en segunda vuelta lo que ellos llamaron el Frente Patriótico, que era la unión de Joaquín Balaguer y Juan Bosch, enemigos históricos, pero más que un Frente Patriótico era una intención política de impedir que el doctor Peña Gómez ganara la elección. Y vuelvo a los argumentos especulativos. Es muy cómodo analizar los acontecimientos ahora, pero la verdad fue que el doctor Balaguer, consciente de los riesgos procesales que le venían, y a un doctor Peña Gómez, mi maestro, mi guía, mi líder, que insinuaba procesos judiciales contra lo que muchos llamaban el anillo del doctor Balaguer, el doctor Balaguer cerró filas con un candidato joven, atractivo, sin compromiso con el pasado en ese momento, Leonel Fernández, que combinó una mutual con un joven senador de la República por la provincia, hoy Hermanas Mirabal, pero se llama Salcedo. Que alguien me dice que no es Salcedo, que le dicen, no Salcedo. Entonces, hoy se llama provincia Hermanas Mirabal, Jaime David Fernández Mirabal, que venía de una tradición histórica, sobrino de las hermanas Mirabal, senador, y evidentemente esa combinación era muy atractiva, frente a un Peña Gómez reducido en sus condiciones de salud. Y ganó en segunda vuelta la alianza de Partido Reformista, PLD. Ese es el primer ciclo de lo que muchos estudiosos llaman la transición democrática. Escribir eso me tomó 4 o 5 años, porque uno de los problemas que tenemos los políticos que nos gustan las ideas es que el día a día de la política impide que uno se dedique como tiene que dedicarse a los temas académicos e intelectuales. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? La verdad que yo me quito el sombrero frente a gente que se dedica a la política y hace una vida intelectual, porque es difícil. Esa victoria de Leonel Fernández, desde la perspectiva estrictamente objetiva, en ese momento representó un relevo generacional. Porque miren cuál es el problema. Los políticos fundamentales de la República Dominicana duran demasiado tiempo en el centro del debate. Bosch se fue en el 38, volvió en el 63 y fue candidato siempre de su partido. O sea, Bosch estuvo en el centro del debate político dominicano por 50 años. Balaguer, yo creo que mucha gente que no fue balaguerista, que es mi caso, no se dedicó a estudiar a Balaguer. A los adversarios hay que estudiar. El primer cargo de Balaguer fue primer secretario de la delegación dominicana en Francia, en el año 1932. ¿Y por qué fue? Porque su tía se llamaba Bienvenida Ricardo, que era la esposa segunda de Balaguer, de Trujillo, y evidentemente lo conectó y lo hizo. Y Balaguer caminó por el servicio exterior, estuvo en el Caracas, estuvo en el Bogotazo, en Colombia. Cuando se mata Jorge Eliezer Gaitán, él estaba en Colombia. Le había hecho una carrera larguísima.
viceministro, ministro, embajador, ministro de Educación, canciller de la República. Y todavía era candidato en el 94. Mi líder, Peña Gómez. Sin ánimo de justificarlo, porque yo no soy objetivo con el caso de Peña Gómez, porque lo poco que he sido se lo debo casi todo a él. Y yo tengo sentido de gratitud. Pero el doctor Peña Gómez llega en el año 65, era una figura. Lo que pasa es que por las características sociales y raciales y los prejuicios existentes de la República Dominicana, Peña debió esperar que otros fueran antes que él, sin tener más condiciones que él. Pero la coyuntura histórica le impedía ser candidato. Porque Peña Gómez había acumulado méritos para ser candidato antes que muchos, pero no lo fue. Y tuvo que hacer la escalera de alcalde y desde ahí aspirar a la candidatura presidencial. A nadie le costó tanto construir una candidatura presidencial como al doctor Peña Gómez. Y mi libro, yo creo que el ciclo primero, repito, una transición de 30 años, 66-96, termina con la victoria de Leonel Fernández. Evidentemente, yo estoy trabajando en la transición 96-2024 y pienso publicarla el año que viene, sobre todo para agosto del año que viene. Si Dios me da salud, la actividad pública que desarrollo me lo permite y los colaboradores, compañeros, amigos entienden que yo también me gusta escribir. Pero yo creo que la democracia dominicana es una democracia madura, que las pasiones de antes afortunadamente no existen. Eso no implica que no se ejerza la militancia partidaria desde una perspectiva apasionada, pero lo vital es que en el país los traumas que caracterizaron esos 30 años de vida democrática ya no existen. Y es importante que con la venia de ustedes, con la generosidad de ustedes, estas humildes contribuciones que uno hace es bajo el criterio de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir. Tarde alegre, animando y ofertando en la sección de preguntas y respuestas. Entonces le preguntamos al doctor Guido Gómez Mazara en cuanto al tema de los políticos y militares que después de Trujillo y Balaguer se conjugaron, aunque él nos aclaró que el punto que él estableció no fue ese, pero con el tiempo se ha demostrado que después de Trujillo y Balaguer los partidos políticos han seguido buscando respaldo dentro de las entidades castrenses del país. Otra pregunta basada en lo que estableció en su disertación en cuanto a la debilidad del PRD después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no sin antes las fricciones que habían dentro del partido, pero al mismo tiempo uno de los puntos de vista que se pasa por alto es el desenvolvimiento gubernamental para esa época. Mira, yo no dije que era importante de los militares, yo dije que los militares cerraron filas con causas políticas en esa coyuntura. Y lo segundo, sobre la poblada. La poblada fue un acontecimiento económico que se transformó en social, porque lo que hizo la gente fue que entendió que el acuerdo con el Fondo Monetario le impactaba en los bolsillos. Oye, pero ya venía el impacto. Claro. Pero además... Y usted en su momento dijo que afectó al partido, sin embargo hubo una situación que se delimitó. Bueno, eso afectó al partido. Era la primera vez que el partido perdía la capital, por ejemplo. Sí, la base social y electoral del partido que era fuerte en la capital, la perdimos. Jacinto Peinado ganó ese proceso, senador. El siguiente turno de preguntas y respuestas correspondió a Richie Levan, que abordó el tema sobre la desgarrapatización del PRD, citando al profesor Juan. Mencionó mucho el nombre del profesor Bosch. Desde luego una figura central, como usted explicaba, porque viene desde la dictadura de Trujillo, y luego pues ya con su participación, lo que se le podría llamar como un espacio democrático. Pregunta que le hago. Una vez ya el profesor Bosch comienza a hacer política en la República luego del 61, 65, 66, cuando ya prácticamente para los 70, que se empieza a perseguir a muchos de estos muchachos que le llamaban cabeza caliente. Muchos de ellos empezaron a incursionar en el PRD
y se aplicó una tesis, a ver con su parecer, en lo que el profesor Bosch le llamaba la desgarrapatización del buey blanco, que no era más que expulsar a esos jóvenes que ingresaban al PRD, los lanzaban a la calle y que la famosa banda colorada aprovechaba para cazarlos. ¿Cuál es su parecer? No, déjame explicar, por favor. Miren, gracias por la pregunta porque me toca. Cuando Juan Bosch llega de Benidorm al PRD, él transforma la mecánica del partido. ¿Por qué? Porque él tuvo una larga estadía afuera. Y en ese momento Peña Gómez era el secretario general del partido y fue ganando mucho cuerpo en el partido. Y cuando él habla de desgarrapatizar el buey blanco, era en alusión a una alianza que tenía Peña Gómez con mi papá en el MPD. Y él entendía que había que desvincular al sector radical y extremista del PRD. Él llamó así el concepto, la desgarrapatización del buey blanco. Es un acontecimiento histórico interesante porque ya Peña y el MPD tenían una alianza, porque la situación era muy dura en el país. Bosch estaba en Benidorm y ellos allá cogiendo tabla. Claro, disculpe, precisamente por eso que hago la pregunta, porque lo que conocemos algo sobre su papá, Sí. Maximiliano Gómez, el Moreno, líder del movimiento popular dominicano, y muchos de esos muchachos han señalado, quizás no se quiere decir de este modo, pero eran comunistas. Y al poner el mote del comunismo, y era la frase de la época, que era mejor que te catalogaran de lo que fuera, no de comunista. No, pero nadie hay que asesinarlo por su idea, ¿no? Desde luego, su padre sufrió la consecuencia de lo que fue ese ataque, sobre todo por su forma de pensar y de este tipo de personas que no aceptaban sombras. Pero fueron muchos los muchachos que, sobre todo muchos, no voy a decir del MPD, pero que llevaban una línea de izquierda, que ser izquierdista era lo mismo que ser comunista para muchos. Correcto. Y lamentablemente pues corrieron esa... Correcto. Y gracias por la pregunta. Animando y ofertando con Orlando Ramírez, el fiscal del merengue. El siguiente turno le tocó al licenciado Álvaro Núñez y su pregunta en cuanto a la ideología de los partidos políticos hoy, contrario a ayer cuando estaban los líderes José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Buenas noches. Doctor Guido, para nosotros es un placer tenerlo acá. Yo sé que esta actividad está sesgada políticamente, pero yo soy dirigente político, soy presidente de la Fuerza del Pueblo de Puerto Rico. Y quiero agradecerle la presencia suya, porque nosotros aquí en Puerto Rico carecemos que figura de la ascendencia suya nos visiten. Así que muchas gracias por estar acá. Y tuve la oportunidad de explorar su libro y veo que, y la pregunta es directa. Dado la ausencia de esas tres figuras, los gigantes post-Trujillo de la democracia dominicana, Bosch, Balaguer y Peña Gómez, evidentemente la ideología en los partidos políticos nosotros militamos está prácticamente desaparecida. Nosotros la Fuerza del Pueblo, porque los estatutos lo dicen, somos un partido centro-izquierda. Pero si usted me pregunta, si alguien me preguntara puertorriqueño que qué ideología política tiene el actual presidente, yo no sabría qué decirle. ¿Es posible, Guido, rescatar nuevamente ideología en los partidos políticos dominicanos? Okay. Lo primero gracias, un placer, de verdad. Un incidente, como decimos los abogados, las características de esta actividad no tienen nada que ver con militancia política. Yo voy a buscar un cuento de Juan Bosch, se llamaba La Mancha Indeleble. Él decía, para ingresar al partido tengo que entregar mi cabeza. Yo no le entrego mi cabeza a nadie. Esto es una actividad estrictamente académica y por eso seleccionamos este espacio, donde todos los dominicanos y dominicanas, sin distinción de banderías políticas, pueden participar. Además, fuera de la República Dominicana y dentro de la República Dominicana, yo respeto a la gente de todos los partidos políticos. Don Fernández es amigo mío, porque usted lo sabe. Y aquí caben todos. Sí, amigo mío, para que usted lo sepa. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente en la República Dominicana es que hemos querido ver el actual contexto y la coyuntura histórica con los ojos puestos en la espalda y pensando que Peña, Bosch y Balaguer pueden ser posibles reproducirse ahora. No, Peña, Bosch y Balaguer obedecían una historia, un contexto, una realidad totalmente diferente. Porque ¿cuáles fueron las características de ese liderazgo? Una transición, un ajusticiamiento de Trujillo, una guerra civil, ¿por qué no decirlo? La Guerra Fría.
la manipulación del concepto liberal, comunista. Entonces, ellos articularon su participación en la vida política con un peso específico. La época lo demandaba. La actual coyuntura es una coyuntura, yo te voy a responder protocolarmente, es una coyuntura light. Porque el pragmatismo ha generado una perversidad del modelo partidario y ha traducido la idea de que la fuerza del dinero y el clientelismo puede sustituir las ideas. Nadie por la fuerza de la clientela se hace líder político. Un líder trasciende cuando sus ideas impactan en la sociedad. O sea, fíjate que hoy estamos hablando de Peña, Bosch y Balaguer porque el peso específico de sus ideas trascendía la lógica partidaria. La gente habla de Gaulle, la gente habla de Mitterrand. Eran ciudadanos que tenían un peso específico en su pensamiento. Y frente a eso, yo sí admito que la calidad del producto político se ha deteriorado. Por reglas propias del sistema partidario, yo lo explico desde el punto de vista práctico. Cuando el sistema de elección en la República Dominicana para el Congreso, ¿verdad?, no era como ahora, sino con lista, la calidad del Congreso era mejor. Repito, la calidad. Tú tenías en el Partido Reformista, diputado, Caonabo Javier Castillo, brillante. Tú tenías a Rafael Caseacta del PLD, brillante. Tú tenías a Hugo Tolentino, brillante. Si tú lo pones a ellos a competir ahora con las reglas de la competencia, pregúntale al CENI lo que es eso. Eso es tocarle la puerta al infierno. Entonces, el factor que determina la calidad, entre comillas, de un político no son sus ideas. Ahora, eso se ha quebrado. ¿Por qué se ha quebrado? Porque el modelo clientelar ha hecho metástasis. Yo fuera de la República Dominicana no hago militantismo, al menos que esté con gente de mi partido. Y este espacio no es para eso. Pero búscame a alguien que en los últimos 30 o 40 años, por la fuerza del dinero, haya sido líder. Vamos a los partidos. Quien tenía dinero en el Partido Reformista era Donald Reed, Carlos Morales, Jacinto Peinado. ¿Nunca fueron? En el PRD tenía dinero Manolo Fernández Magno en su momento. Jacobo, Atuey, José Antonio, Camilo Lluvere, Miguel Vargas. Y la experiencia del PLD, con todo el respeto, de Gonzalo Castillo, no es verdad. Allá hay un anuncio de Mastercard que yo lo voy a promover. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tú no puedes ir a una librería y decir, ten $100,000, cómprame eso de libro y automáticamente se te insertan en el cerebro. Eso no es posible. Inclusive lo que está pasando a la hora de analizar los fracasos de América Latina es que muchos políticos coyunturales, los llamados outsiders, han llegado al poder sin la fuerza y la calidad y las competencias. La gente dice, bueno, en Ecuador hay problemas. No, pero en Ecuador, los ecuatorianos cuando no querían saber del sistema del partido, Abdalá Bucaram llegó a ser presidente. ¿Ustedes sabían eso? En Guatemala, un comediante, el presidente Morales, llegó a ser presidente por la fuerza de los votos. Entonces, en República Dominicana, Freddy Veragoico, un genio, se inventó un personaje que se llamaba Melencio Morrobel, que era una persona que no tenía idea sobre nada, pero tenía dinero. No, yo creo que la República Dominicana y los países están volviendo a valorar a los ciudadanos en función de sus calidades, sus competencias y su formación. Y eso al final de la jornada es un aliento democrático. Porque hay otros que tienen éxito, pero tienen unas ideas muy díscolas. Entonces eso termina afectando a la sociedad. Y contra eso hay que luchar.